¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Mentiras Verdaderas, noche de jueves, noche del Dr. File. Doctor, gusto de saludarlo, Eduardo, como siempre. Un gusto. Un tema complejo de abordar, el de esta noche, porque es un tema que es particularmente sensible, yo creo, para la humanidad completa. Por supuesto. Amigos y amigas, las posturas más radicales de los tres monoteísmos de la Tierra están inundando a las sociedades de todo el mundo de abominables actos terroristas, suicidios, inmolaciones, acuchillamientos horrorosos, sacrificios de inocentes y una crisis humanitaria que, si bien es cierto, está cumpliendo con los objetivos estratégicos de estas religiones, cada día se aleja más del mensaje de sus grandes profetas, Abraham, Jesús y Mahoma. Llegado este momento de la historia, la Guerra Santa que hoy día vamos a conocer, de alguna forma, es otra señal de esa profecía que anuncia el fin de los grandes sistemas religiosos de la Tierra. Por eso, como decimos siempre, y presten mucha atención, porque hoy más que nunca, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca. ¿Es la religión el impulso detrás de conflictos bélicos? ¿O es el pecado, la codicia, la envidia y los malos pensamientos del ser humano? ¿Es la religión amor y paz, pero también sinónimo de fanatismo y muerte? ¿Dios aprueba las guerras? La Guerra Santa es un conflicto que se ha provocado a través de la historia por las diferencias entre religiosos extremistas que creen en un dogma monoteísta. El judaísmo, el cristianismo y el islamismo están llevando hoy al mundo a un conflicto que ha llenado de atentados el planeta. Irak es el país que ha sufrido un mayor aumento en los fallecidos por ataques terroristas desde 2015, con más de 2.800 muertos. En 2016 hubo ataques terroristas en 104 países del mundo. El 55% de ellos se concentraron en Irak, Afganistán, Pakistán, India y Filipinas. ¿Podría Chile ser víctima de un ataque terrorista? ¿Podría Latinoamérica ser parte de una guerra santa? Conflictos bélicos exclusivamente por motivos religiosos han logrado captar a millones de personas en el mundo que se sienten fuera del sistema, marginados económica o socialmente, y también personas comprometidas con sus creencias religiosas hasta el fanatismo, y quienes esperan la recompensa del paraíso. Para los extremistas, quienes están dispuestos a matar e incluso a costa de su propia vida, es necesario terminar con la vida de los infieles. La bestialidad de los ataques, incluidos saqueos, raptos y esclavitud, representan una barbarie en apariencia olvidada que ha dado la vuelta al planeta. El mundo entero ha visto las imágenes atroces de las degollaciones, miles de muertos y víctimas inocentes como niños, ciudades arrasadas, cientos de miles de desplazados y refugiados, la penuria en la que quedan los que sobreviven. ¿Se ha preguntado por la paradoja de que este mal infligido a la humanidad se haga en nombre divino? ¿Es solo la religión la que mueve la Guerra Santa? ¿Existen países que financian estos conflictos por intereses económicos y políticos? ¿Cuál es la verdad? Hoy, Dr. File nos explica las conspiraciones y cómo el mundo está envuelto en un apocalipsis bélico, camuflado tras la Guerra Santa. Amigos y amigas, señal de la Guerra Santa, las próximas imágenes con las cuales vamos a comenzar. Pongan atención, porque esto que ocurrió el 11 de septiembre del año 2001
las Torres Gemelas, el atentado. Qué terrible, ¿no? Es una señal de la Guerra Santa que hoy día vamos a comenzar a explorar. Recordemos muy bien lo que significó ese acontecimiento. Más de 3.000 muertos en las torres y bueno, centenares de muertos también que venían en los aviones que estamos viendo en este minuto. Por lo tanto, momento impresionante también, impactante, pero que de alguna forma le echa benzina a todo lo que es la Guerra Santa. Recordemos esto, porque la explicación oficial siempre fue que esto fue perpetrado por Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden. Y dentro del contexto, efectivamente, de una guerra santa, de lo que se llama la yihad global, es decir, castigar al mundo occidental. Nosotros, afortunadamente, con el paso del tiempo, hemos ido descubriendo, ya todos lo saben, que detrás de las Torres Gemelas hay una gran conspiración donde participaron personas ligadas al gobierno de los Estados Unidos y a una oscuridad que nos va a ir metiendo en esta primera dimensión de la Guerra Santa. La dimensión que tiene relación con esa Guerra Santa que involucra a la CIA, que involucra al MI6 de Gran Bretaña, que también está involucrado el Mossad de Israel y que, bueno, apuntaron sus dardos contra Osama Bin Laden. Ahí, esta es la punta del iceberg. Ahí veíamos estas imágenes de las Torres Gemelas y permítame una reflexión, profesor, que es impactante porque esas imágenes que hemos visto tantas veces, parece que a veces perdemos el asombro, la sensación de asombro de la cantidad de muertes que instantáneamente se producen al colisionar este avión, el primero de ellos contra la torre, luego el otro. Lo que significó esto para nuestra generación, nosotros fuimos testigos, yo creo que por primera vez en la historia, de un acto terrorista de esta naturaleza, más allá de quién haya sido el que lo perpetra, porque las muertes no conocen de orígenes, pero fuimos testigos en vivo e indirecto el mundo entero de esto. Muchos de ustedes probablemente lo vieron en televisión, en vivo, sin saber qué es lo que estaba pasando, con asombro, con horror. Fuimos testigos de ellos, la cantidad de muertes. Y esto, que yo recuerdo en un minuto posterior a este atentado, cuando los gobiernos hablaban de que el mundo será más seguro de ahora en adelante, a propósito de una serie de iniciativas que se tomaron en ese momento, no convirtió al mundo en un mundo más seguro. No sé si el escenario que hemos vivido desde ese año 2001 en adelante ha sido más seguro. Es parte de lo que vamos a ver el día de hoy y yo desde ya le cuento a usted que dentro del material que estaremos comentando esta noche hay imágenes que son bastante cruentas, hay algunas que son muy gráficas y que recomendamos discreción, pero la guerra no acepta eufemismos. La guerra es eso, es muerte y destrucción donde simplemente no hay ganadores. Pero hablemos del origen de esta Guerra Santa. Sí, ahora tú dijiste algo muy importante y relevante para todos los amigos en casa. ¿Hasta qué punto hemos perdido la sensibilidad? ¿Hasta qué punto lo vemos, estas imágenes, quizá hasta como una película de cine? Con un videojuego, muchas veces las imágenes que parecen un videojuego. Es increíble la frialdad con la cual tomamos el lanzamiento de un misil, por ejemplo, de una destrucción, como veíamos recién en la nota introductoria, o un degollamiento más dentro de una larga lista. Perdemos la sensibilidad. Hablemos de la historia y luego metamos también en la lista que compete a los medios de comunicación, porque yo creo que también tenemos mucho que decir dentro de esta sensación ambiente, ¿no? Por supuesto que sí. En todo caso, las familias, los familiares de los que murieron en las Torres Gemelas, hasta el día de hoy muchos no se reponen y siguen buscando justicia para revelar qué ocurrió ese 11 de septiembre. Ahora bien, inmediatamente después del 11 de septiembre como hito fundamental, se culpa a Osama Bin Laden y el entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush, declara oficialmente el inicio de la guerra contra el terrorismo. Y ahí es donde uno se tiene que detener, porque
guerra contra el terrorismo, supuestamente íbamos a vivir en un mundo más seguro y la realidad es que no. Tenemos una declaración de George Bush donde, mira, no solamente anuncia la guerra contra este flagelo del terrorismo, sino que también deja entrever que Estados Unidos también va a ocupar el terrorismo para combatir el terrorismo. Punto clave para ir desentrañando lo que es la Guerra Santa. Vamos a ver esta declaración. Americans should not expect one battle, but a lengthy campaign, unlike any other we have ever seen. It may include dramatic strikes, visible on TV, and covert operations, secret even in success. We will starve terrorists of funding, turn them one against another, drive them from place to place, until there is no refuge or no rest. And we will pursue nations that provide aid or safe haven to terrorism. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Bueno, lo primero que le tengo que responder a George Bush es que ni con los Estados Unidos ni con los terroristas. Así que, al menos hablo por mí, que no me pongan a elegir entre Estados Unidos, como vamos a ver, involucrado en estos atentados, el gobierno específicamente, pero tampoco con los terroristas. Así que, fíjate tú frente a la disyuntiva que George Bush pone frente al mundo. Ahora, claro, eran tiempos donde... Los buenos, los malos y los ejes del mal y todo. Claro, y eran tiempos donde Estados Unidos, con este presidente, expresidente, querían el dominio completo sobre el mundo, cosa que va a ir cambiando, pero vuelvo a insistir, ni con ellos, que han tenido una política exterior basada en mentiras sistemáticas desde hace décadas y décadas, ni con los terroristas. Nosotros afortunadamente somos la esperanza, siempre lo digo, Eduardo, nuestro país es una esperanza, así como nuestro continente. Pero, detalle importante, tenemos una gráfica que muestra el aumento de los actos terroristas, muchos de ellos vinculados a la Guerra Santa a partir del año 2001. Fíjate tú que en el año 2001 hubo 1907 atentados en todo el mundo con 7.700 muertes. En el año 2014, prácticamente 13 años después, subió a 16.860 atentados terroristas con 43.566 muertos. 2015, 14.852 atentados terroristas y 38.000 muertos. Y el año 2016, 13.488 actos terroristas y 34.600 muertos. Es decir, a partir del 11 de septiembre del 2001, se han multiplicado los actos terroristas de diferente tipo. Pero la gran mayoría tomando como bandera de lucha la Guerra Santa. Qué interesante, doctor, esto, porque se comienza también a hablar de la globalidad en términos terroristas, algo que vamos a ver al regreso de la pausa esta noche acá junto al doctor File. Interesante debate que se está registrando también a esta hora a través de las redes sociales con el hashtag DrFileMB. Estamos hablando de las guerras santas en nuestra época y hemos puesto como un punto de interés en esta discusión lo que ocurrió el 11 de septiembre del 2011, en
los Estados Unidos, 2001, perdón, me quedé dando vuelta, 2001, en los Estados Unidos, en Nueva York, la posibilidad de que haya sido un atentado de falsa bandera, como se conoce, todo lo que vino posteriormente a ello en términos de pérdida de privacidad y cómo aumentaron exponencialmente, de acuerdo a la gráfica que veíamos, la cantidad de acciones terroristas, esta vez globales, que es una de las grandes diferencias. Existía el terrorismo, pero focalizado en lugares, la ETA en España, acá en Latinoamérica, en Colombia, en Perú, Chile se dice que también habría tenido una organización terrorista como tal. Pero ahora estábamos hablando ya de hechos globales. Y eso es el origen, ¿no? Porque estábamos hablando de cuál es el origen de esta guerra santa que conocemos actualmente. Mira, uno tiene que dejar muy claro, lo que estamos en las imágenes que estamos viendo del 11 de septiembre, esto ocurrió por una gran conspiración. Es decir, es como lo hemos dicho más de alguna vez, un autoatentado muy siniestro, donde hasta el día de hoy se están pidiendo una nueva investigación en los Estados Unidos y que marca, como te lo señalábamos, el inicio de esta guerra contra un enemigo invisible que son los terroristas. Ahora bien, a la pregunta que tú hacías, ¿cuál es el origen? Porque esto, claro, esto le echa benzina a una guerra santa. Esto es lo que nos presentó en portadas y en vivo y en directo, algo que se venía gestando hace mucho tiempo y que no todo el mundo conocía. Qué horroroso ver estas imágenes. Es tremendo. Bueno, esto es lo que uno puede, digamos, graficar y simbolizar. Las dimensiones de esta guerra santa que la vamos a ir conociendo hoy día. Pero tú decías y preguntabas, ¿cuál es el origen de la guerra santa? Una guerra santa que en principio uno lo asocia con todo el mundo islamista, con los musulmanes, con el mundo del Islam. Claro. Sin embargo, uno tiene que ser muy claro. El origen de la guerra santa como tal no es de procedencia islámica, sino que es de procedencia judía. Y uno tiene que ser muy claro. En la Torá, es decir, en el Antiguo Testamento, cuando uno va a ver de dónde comienzan las guerras santas, dentro de este contexto monoteísta, uno se tiene que ir al Levítico. Y particularmente en el Levítico 26, 7 y 8 para todos. Dice lo siguiente: Jehová, Yahvé, dice al pueblo judío: y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10.000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Por lo tanto, al menos dentro de este contexto monoteísta, los primeros que de alguna forma toman esto, toman la guerra santa, son el pueblo judío en su momento dado. Ahora, eso se va a ir traspolando, lo van a tomar los cristianos y después los musulmanes, porque son primero los judíos, después los cristianos y después los musulmanes aparecen en la historia. Doctor, pero para entender un poco eso, acabamos de leer, tú nos acabas de leer un texto que es del Levítico, este libro del Pentateuco, que hemos considerado unos libros históricos dentro del Antiguo Testamento, de la Torá. Pero ¿en qué momento pasamos de algo como la religión, que debería llamar al amor? Supuestamente todas las religiones llaman a algún tipo de amor, de paz, de convivencia. ¿Cómo podemos empezar a meter en la misma ensalada la guerra, la muerte, la destrucción de un tercero que consideramos infiel, impuro, que no siguen nuestros elementos? ¿Por qué, si siguen a un Dios monoteísta todopoderoso, tenemos que ser nosotros los que nos hagamos cargo de ese tercero? Eduardo, esas son preguntas del millón. Pero si uno quiere darle una respuesta concreta, uno se tiene que remontar, tomando este pasaje, evidentemente, a todo lo que fueron las cruzadas. Las cruzadas propiamente tal del siglo XI. Uno puede decir con seguridad de que quizás fueron las más claras manifestaciones de una guerra santa. Y particularmente uno tiene que recordar en el
1088, cuando el Papa Urbano convoca a la Primera Guerra Santa, que es en el fondo la cruzada para liberar el Santo Sepulcro de Jerusalén. Y esto es relevante porque, claro, se dice vox populi a todos los cristianos que no, si esto fue para liberar el Santo Sepulcro. No. La primera cruzada, que es la única de las cruzadas que tuvo éxito, tuvo dos grandes motivos. Uno religioso, liberar al Santo Sepulcro, y otro político, militar, que era defender al emperador Alexis de Bizancio de todos los turcos que estaban amenazando su imperio. Entonces, Urbano sale en defensa de Alexis, pero también van a ir a, ¿cómo se llama?, hasta Jerusalén. Entonces, claro, si uno toma este pasaje de las cruzadas, uno ve la expresión, quizás la primera gran expresión clara de una guerra santa. Si uno se toma un poquito antes, claro, Carlomagno, todo, por ejemplo, los cantares de gesta, cuando aparecen los caballeros andantes, el mío Cid, Ricardo Corazón de León, el mismo rey Arturo, de alguna forma, todos ellos, Carlomagno también, se van impregnando sus luchas de una como espíritu divino. Sin embargo, como gran inicio, uno tiene que hablar de la primera cruzada. 4.000 caballeros fueron a Jerusalén acompañados de 25.000 infantes. Y claro, cuando llegan a Jerusalén, liderados por Godofredo de Bouillon, entre otros Bohemundo y otros tantos, claro, cuando llegan a Jerusalén, los sitian Jerusalén y después le pasan cuchillo a todos los no cristianos que estaban en Jerusalén. Y sobre todo a los fatimitas que eran del Islam. Por lo tanto, ahí uno puede observar con claridad el inicio de la Guerra Santa como fenómeno bélico. Y ojo, que es la utilización, perdón, solo va a hacer una raya ahí para la suma, que no es otra cosa que la utilización de la fe, de la creencia de la gente para ocultar un fin bélico, algún fin de interés político, económico, y darle una sensación espiritual y por lo tanto darte una mochila que de alguna manera te protege de mata nomás. Total, no, como es santa, no te estás pasando a llevar tus principios ni tus valores fundamentales. Efectivamente, se plantea el gran tema, la guerra justa. La guerra ¿Es esta justa. una guerra justa? Ahora bien, ojo, porque la primera cruzada, claro, tiene un relativo éxito, pasan por cuchillo a los fatimitas en Jerusalén, pero después todo el resto de cruzadas significaron una crisis humanitaria que se extendió durante siglos. Uno no tiene que olvidar, por ejemplo, todo lo que fue la cruzada de los niños en el 1215, de 1215 a 1220. Fueron pasados por cuchillo por los turcos cuando llegaron a Medio Oriente y muchos de esos niños también transformados en eunucos. Por lo tanto, cuando uno habla de guerra santa, y tomo lo que tú dijiste, ¿hasta qué punto una guerra puede ser santa? Sobre todo con la perspectiva que tenemos hoy día de toda la historia. Por lo tanto, muy importante esto para ir de aquel pasado, de aquel inicio, reiterar. En la secuencia de los monoteísmos, los primeros que de alguna forma toman esta idea de la guerra justa, de la aniquilación del otro porque Dios lo quiere, está en la Torá. Después los cristianos y después van a venir los musulmanes. Por lo tanto, eso es así. Ahora bien, ya que vimos este pasaje, vamos al presente. Claro, porque ese es el vínculo, ese es el nexo para entender la lógica que hay detrás de estas acciones terroristas que tienen una guerra solapada en el mundo entero y que de tanta información de pronto hemos perdido insisto, perdemos la capacidad de asombro. Nos asombramos cuando hay un accidente, por ejemplo, acá en nuestro país, mueren 6 personas en un choque, pero acá de pronto nos llega una información, mueren 20, 30, como es, mira la imagen que estamos viendo ahí, un videojuego podría tener la misma
vamos perdiendo la sensación de dolor que hay detrás de cada una de estas imágenes, de cada una de estas personas, de la muerte y del horror que existe en la guerra. Vamos a lo que ocurrió hace 5 días atrás. Queridos amigos, pongan mucha atención a las siguientes imágenes, Sí. con mucha prudencia. Sí, yo en esto quisiera, como conductor, tengo que hacer el llamado. Hay que tener mucho cuidado con estas imágenes. Son imágenes que pueden ser sensibles, son imágenes muy gráficas, con todos los resguardos que evidentemente tenemos como medio de comunicación para no caer en el morbo absoluto, pero es importante. ¿Por qué? Insisto, con la guerra tú no puedes hablar de eufemismos. Esto es la guerra es brutal y hay imágenes como peores podrán encontrar en las redes frecuentemente, pero nosotros queremos hablar de esta guerra. Esto que va a mostrar Cristian ocurrió el 13 de julio, es reciente. Y cosa curiosa, probablemente usted no lo vio en los noticieros. Seguramente no lo vio en los noticiarios porque en los diarios ni apareció. Desde mi punto de vista, bueno, es una opinión personal, pero pienso que hay una desinformación generalizada en nuestro país, lamentablemente. Pero el 13 de julio ocurrieron 2 atentados en Pakistán. Y el atentado del 13 de julio que nosotros vamos a ver fue contra, mira, uno de los candidatos presidenciales. Ojo que Pakistán, el único país del Islam que tiene poderío nuclear, allá ubicado vecino a todo lo que es Afganistán e India. Las elecciones son el próximo jueves, en una semana más Pakistán 25. está de elecciones. Y entre el día 10 de julio, recién pasado, y el 13 de julio, hubo 3 ataques de guerra santa, es decir, terroristas contra candidatos presidenciales. La imagen que vamos a ver le costó la vida a 149 personas. Fue una inmolación, un suicidio, y dejó a 186 heridos y muchos otros hospitalizados. Por lo tanto, queridos amigos, esto fue, ojo, contra un partido de centro político allá. Vamos a verla y, como siempre, con mucha prudencia y discreción. Balochistan operator. Esa imagen que usted acaba de ver, como decía Cristian, ocurre en un mitin político. Están en plena conversación y ocurre este acto suicida, que también tiene una componente bien especial, los actos suicidas en este tipo de acciones terroristas. Pero estamos hablando de prácticamente 150 muertos, de más de casi 200 heridos. Estamos hablando de un hecho realmente brutal y que se repite. No es un hecho aislado, no es un hecho único, no es un hecho específico. Es algo que se repite constantemente y que de tanta información, de tanto ruido, terminamos olvidando. Esto no aparece en las noticias generalmente, se habla, se pierde la cifra, decimos ya, unos más, unos menos, pero perdemos la noción de lo que son 150 vidas que se van así, en una explosión. Mira, y entre los muertos había 9 niños, entre 6 y 11 años, víctimas inocentes, sacrificios de inocentes. Así es la Guerra Santa, así es la Guerra Santa. A mí me sorprende de repente hojear los periódicos de nuestro país y que en la parte internacional o mundo aparezca una noticia. O sea, la gente que ve ciertos periódicos sabe del mundo una noticia o 2 noticias. Afortunadamente hoy día estamos interconectados y podemos informarnos, pero así es como también se va controlando las conciencias para ir engañando posteriormente al pueblo, a la ciudadanía. Ese mismo día, el 13 de julio, el atentado que vimos fue en la ciudad de Quetta, en Pakistán. Pues bien, en la ciudad de Van, también en Pakistán, hubo un segundo atentado, también contra un candidato presidencial.
en esa ocasión fue, aquí estamos viendo las imágenes, fue una motobomba, no fue un acto suicida, pero aquí lo estamos viendo. Claro, acá dejan los explosivos en el vehículo sin estar necesariamente la persona en el lugar de los hechos, a diferencia del hecho anterior donde veíamos a un terrorista suicida que hacía estallar la bomba frente a ese mitin político. Y ojo, todo dentro del contexto de las próximas elecciones. 3 candidatos atacados, este por motobomba. Este atentado dejó 4 muertos. Y por cierto, contra el líder, el político que estaba dirigido, no lo mató, pero mató a 4 personas mientras la comitiva iba pasando por ahí. Claro. Por lo tanto, muy delicado, porque esto se da en el concierto de las elecciones presidenciales de un país clave en todo el escenario mundial como es Pakistán. Vuelvo a insistir para que lo conozcan, ese país que por cierto es donde está el río Indo, es decir, donde están las antiguas, las antiguas civilizaciones que dan origen a el resto de civilizaciones de la historia, la cultura de Harappa y de Mohenjo-Daro, la cultura del Valle del Indo, la primera gran civilización de la historia, junto con Mesopotamia, está en Pakistán. Por lo tanto, siempre es bueno recordarlo. Pero 2 días antes de ese 13 de julio, es decir, el 10 de julio, hubo otro atentado también en la ciudad de Yakatot, así se llama al menos. El atentado, como vamos a ver en las imágenes, fue una explosión y mató a 19 personas. Esa explosión sí le costó la vida al candidato presidencial del partido que estaba convocando el meeting. Qué impresionante. ¿Ya? Por lo tanto... El desprecio a la vida, total. Desprecio a la vida completa. Mira, pero así es la Guerra Santa. Suicidios, inmolaciones, acuchillamientos horrorosos, por cierto, también. Atentados suicidas. Decapitaciones. Entonces, tenemos 3 atentados durante esta semana, a una semana de las elecciones presidenciales. ¿Y estos atentados, quién se los adjudica? ¿Ahí están conocidos ya la fuente? Por supuesto que sí. Afortunadamente salió esto rápidamente. ¿Y quién se lo adjudicó? Es el Estado Islámico. Nuevamente el Estado Islámico. Así es. Se adjudicó el Estado Islámico este atentado, sobre todo el de los 149 muertos, que quizá en estas horas haya aumentado, pero todo esto fue a través de la agencia AMAC, que es una agencia del Estado Islámico y que trabaja para el Estado Islámico. Muy importante detenernos acá y hacer un par de observaciones, porque presentamos y ponemos estos antecedentes en la mesa para saber quién está detrás del Estado Islámico y en qué consiste la Guerra Santa, claro, dentro de este aspecto. Las conexiones que se ocultan ahí detrás. Por supuesto, porque uno dice Estado Islámico y bueno, pero antes de meternos en el Estado Islámico, uno tiene que hacer una diferencia entre lo que es un musulmán. El musulmán es la persona que cree en Mahoma y en el Corán. El que profesa esa religión. La religión que profesan en este sentido es el Islam. Y por eso no tiene nada de malo. Cualquier persona puede ser del Islam, puede creer en Mahoma y en sus postulados, en sus 5 pilares, en el Corán, en la ley Sharia, pero otra cosa es el islamismo, o más bien dicho, el islamista. El islamista propiamente tal, o los estados islámicos, mira, son corrientes políticas, agrupaciones políticas que quieren de alguna forma tomar estos postulados religiosos y llevarlos a conformar un Estado propiamente tal. Es decir, conformar teocracias. En palabras muy sencillas, por eso es muy importante decir eso.
decir que una cosa es la persona que profesa el Islam y otra cosa es ser islamista. Muy buena aclaración. En el sentido de estos que quieren llevar estos postulados, que son los son los más ortodoxos, los más duros, al Estado. Muy buena aclaración, porque se ha prestado para muchos malos entendidos, para muchos prejuicios, esto de situar en el mismo lugar a aquel que profesa la religión con aquel que cree en esta facción política que a través de estos actos de violencia podría lograr sus intereses personales. Antes de ir a ese origen de ISIS, como que acaba de ser nombrado, y cuáles son los nexos que los van uniendo con Estados Unidos, me gustaría que nos detuviéramos así brevemente en el porqué de los atentados suicidas, porque hay para ellos, para aquellos que se suicidan en pos de, hay una recompensa, según sus creencias, que les hace tomar esta decisión más allá de sus ideales y más allá de lo que ellos pueden llegar a pensar. Y es bien interesante tratar de empatizar o entender, no empatizar desde el punto de vista de valorar lo que hacen, sino que de ponerse en sus zapatos y pensar qué está pasando por la cabeza de ellos al momento de ponerse un chaleco con explosivos, por ejemplo, y ser capaces de llevarse a 150 personas por delante, como en el primer video que veíamos. Mira, detrás de estas inmolaciones, en el caso de los grupos islámicos, está el Corán. Están las palabras en este sentido que le reveló Alá, es decir, Dios a Mahoma a través del arcángel Gabriel. Y si uno mira, yo tengo aquí el Corán y tengo algunos pasajes para que la gente sepa, porque antes de todas estas inmolaciones hay oraciones donde todas estas personas, digamos, se comunican a través de la oración, se invocan a Dios, tomando estos versículos, más bien dicho, estas suras. Hay una que dice particularmente lo siguiente, la sura 9, versículo 38, de una selección de muchísimas. Creyentes, ¿qué os pasa? ¿Por qué cuando se dice, id a la guerra por la causa de Dios, permanecéis clavados en tierra? ¿Preferís la vida de acá a la otra? ¿Y qué es el breve disfrute de la vida de acá comparado con la otra, sino bien poco? Es decir, una sura donde está prometiéndoles que los bienes del más allá son mucho mejores. En otra dice, la sura 22, versículo 58, a quienes habiendo emigrado por Alá, sean muertos o mueran, Alá les proveerá del bello sustento. Alá es el mejor de los proveedores. Hay otros pasajes, me permito señalarlos porque dicen lo siguiente. Combatid contra aquellos de los que recibieron el libro, que no crean en Alá ni en el último día. No hagan ilícito lo que Alá y su mensajero han hecho ilícito y no sigan la verdadera práctica de adoración hasta que no paguen la yizá, con sumisión y aceptando estar por debajo. Perdón, aquí está exactamente el... Ciertamente los temerosos estarán en una situación segura, en jardines y manantiales. Eso es lo que se le promete. Visitarán de raso y brocado y estarán enfrente unos de otros. Así es, y los uniremos a unas mujeres de piel blanquísima y grandes y hermosos ojos. Es decir, a los que se inmolan, les prometen, al menos en estos pasajes, mujeres de piel blanquísima y grandes y hermosos ojos. Pedirán toda clase de frutas a salvo. En ellos no experimentarán la muerte, solo la que ya conocieron, y Él los habrá librado del castigo. Por lo tanto, cuando uno comienza a leer, que obviamente no los voy a leer todos, los pasajes, el mensaje de Mahoma en este sentido es de premios, es de disfrutes, es de mujeres bellísimas que los van a esperar. En el caso de las mujeres que se inmolen,
Hay versículos que hablan que van a recibir un buen varón ¿Serán las preferidas de aquel varón que sigue siendo polígamo? Por supuesto. Dentro de la estructura. Entonces, ojo, pero ahí están los pequeños detalles, porque si uno se remonta a esto, nosotros estamos hablando de estos pasajes del siglo VII. Otra cosa es la actualización de esto, pero aquí están las bases de estas cosas. Muchísimos de estos versículos, de estas suras, hablan de estas... Dice otro: quienes crean, emigren y luchen por Dios con su hacienda y sus personas, tendrán una categoría más elevada junto a Dios. Esos serán los que triunfen. Sura 9, versículo 20. Los creyentes, esta es la Sura 8 del Corán, versículo 74. Los creyentes que emigraron y lucharon por Alá, y quienes le dieron refugio y auxilio, esos son los creyentes de verdad. Tendrán perdón y generoso sustento en la otra vida. Por lo tanto, cuando detrás de las inmolaciones o lo que nosotros llamamos los suicidios que han causado estas muertes, sobre todo están estas convicciones que la vida que van a tener más allá es mucho mejor. Es importante recalcar también que en esta captación de guerreros ocurre lo mismo que, y hay un paralelo que se puede hacer ahí con lo que hacen las bandas de narcotraficantes. Buscan entre la gente más desposeída, entre aquellos que no tienen perspectivas, entre aquellos que están marginados, la posibilidad, les dan a ellos la posibilidad, así entre comillas, de acceder a algo, de trascender. A los narcotraficantes a través del dinero fácil, con la venta de drogas, y en este caso a través de la implicancia religiosa, la posibilidad de ofrecer tu miserable vida y que te esperen 72 vírgenes en el paraíso, o ofrecer tu miserable vida llevándote la mayor cantidad de impuros que están frente a ti. Nuevamente hay una utilización también de la pobreza y la desigualdad, uno de los cánceres de este mundo que nos toca vivir, porque es ahí el caldo cultivo para tratar de captar a esta gente que finalmente es carne de cañón. Ahora, ojo, que estos, Eduardo y amigos, estas personas que se inmolan y que llegan a estos extremos, son precisamente los radicales dentro de los islamistas, que llegan a entregar la vida esperando un premio, pero al mismo tiempo dejando en la tierra, por esta guerra santa, a cientos y miles de muertos. Por lo tanto, no son todos. Y es muy importante uno, sobre todo cuando aborda estos temas que son delicados son miles de millones de personas en el mundo entero. Pero siempre uno tiene que saber que dentro de las religiones, de los monoteísmos, como lo dijimos al partir, son las tendencias más radicales, claro, las que llevan la guerra santa a estos extremos, y en este sentido, los responsables de la crisis humanitaria que se está viviendo y de la descomposición social, moral y religiosa del monoteísmo en la tierra. Por lo tanto, muy importante. Ahora bien, Eduardo, ¿hay justificaciones para los que se inmolan? Sí, ¿ya? Detrás de estos atentados en Pakistán estuvo el Estado Islámico. Y esa es la pregunta que yo había planteado antes. ¿Qué es o qué entendemos por el Estado Islámico? Pero entiendo que para poder hablar hoy del Estado Islámico tenemos que poner la máquina nuevamente un poquito más atrás, y por eso el vínculo que hacíamos con el atentado a las Torres Gemelas, ¿no? Mira, esto es tremendamente delicado también, pero uno tiene que decirlo. El Estado Islámico es un grupo yihadista, es decir, promotor de la guerra santa, de carácter terrorista, con una base en Al-Qaeda y diseñado, queridos amigos, estratégicamente por la CIA,
con colaboración del MI6, que es el servicio de inteligencia británico, y también con la colaboración de la Mossad, que es la policía la agencia de investigación, de inteligencia de Israel. Ahí se torna todo complejo esta sopa, porque se supone que son estas naciones las que sustentan a estos tres grupos, las que están hoy luchando contra el terrorismo, que ahora tiene su cara visible en ISIS, Estado Islámico, que antes en Al-Qaeda y así sucesivamente, los países que están en el eje del mal. Pero cuando vemos que ellos están en el origen de la creación de estos movimientos, uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Efectivamente. ¿Qué historia nos han querido vender todo este tiempo? Nos están vendiendo bueno, esto es lo que se llama el control de las conciencias. Uno dice Estado Islámico y la gente aquí en Chile y en otras partes del mundo dice, bueno, son los islamistas, los yihadistas, pero no piensan ni se imaginan que está metida la CIA detrás de esto. Esos son los aspectos muy importantes que uno tiene que poner sobre la mesa. Correcto. Y revelarlos. Porque para poder entender lo que es el Estado Islámico, uno se tiene que remontar al origen de Al-Qaeda. Recordemos que gran líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Y evidentemente a todo lo que es el periodo de la Guerra Fría entre el capitalismo de Estados Unidos y todo el comunismo de la Unión Soviética, que se extendió de 1947 hasta el año 1991. Muy importante, queridos amigos, para entender qué es el Estado Islámico y cómo la CIA se involucró en el Estado Islámico. Pero durante todo ese tiempo de la Guerra Fría, los Estados Unidos consideró al Islam político y militar, es decir, al islamismo político, como un aliado para oponerse a la expansión del comunismo. En consecuencia, la CIA apoyó y usó a una serie de entidades de grupos terroristas propiamente tal, muchos de ellos como Al-Qaeda. Pero en Egipto, durante todo este periodo de la Guerra Fría, Estados Unidos apoyó y financió en gran medida a los llamados hermanos musulmanes en Egipto. En todo lo que es Indonesia, también apoyó a un grupo que se llama Sarekat Islam. Son grupos, ojo, peligrosos, evidentemente. En Pakistán, a Jamaat-e-Islam. Y en Afganistán apoyó a Al-Qaeda. Y esto es muy importante para entender cómo se va a ir mezclando esta cosa rara que hoy día nadie entiende y que nosotros lo estamos al menos desempolvando. Claro, al menos señalando. Entonces, durante la Guerra Fría, Estados Unidos apoya a estos grupos, ¿ya? De hecho, muy importante, aparece en escena el general William Oddo, que en su momento, general de los Estados Unidos, que en su momento dado fue director del Servicio Nacional de Inteligencia y de Seguridad de los Estados Unidos durante el gobierno de Ronald Reagan. Él declara en más de una ocasión, pero tenemos el extracto, que Estados Unidos ocupó el terrorismo durante ese tiempo para sus fines estratégicos en todo el Oriente Medio. Tenemos esa declaración que es clave para entender cómo la CIA se va metiendo en estos grupos islámicos que van a ir de alguna forma en contra del comunismo. Vamos a escucharlo, señor director. By any measure, the United States has long used terrorism. I remember when I was down in the National Security Council in 1978-79, the Senate was trying to pass a bill against international terrorism. Lawyers told the directors, in every version they produced, the United States would be in violation of it. Consequently, no such law. Estamos hablando de guerra, estamos hablando de cosas duras, dolorosas, pero que son importantes de conocer, porque esto es el debate diario.
Y es importante señalar que, claro, lo que estamos sosteniendo en este minuto es cómo se ha ido controlando las conciencias a través de los brazos de los servicios de inteligencia de Occidente, en este sentido, para, ojo, hablar mal y de alguna forma estigmatizar a los musulmanes en este sentido, al Islam. Y lo que nosotros tenemos que decir que hay radicales en todas las religiones que justifican guerra, pero uno no puede ir en contra de, mira, lamentablemente de lo que está ocurriendo. Es decir, plantear como una especie de conflicto contra el mundo del Islam. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos con su guerra contra el terrorismo, con estigmatizarlos, pero detrás de ellos, como lo dijo George Bush en la declaración, es decir, nosotros vamos a desestabilizarlos ocupando sus mismos sistemas. ¿Cuál es el interés que hay detrás? Mira, la guerra tiene muchos tentáculos. La industria de las armas tiene muchas estrategias tácticas y métodos. Pero evidentemente detrás de todo lo que estamos viendo está eso, sobre todo eso en gran medida. Ahora bien, en un momento dado, en 1979, cuando la Unión Soviética invade Afganistán, ocurre algo clave dentro de toda esta formación de Al-Qaeda. Porque los Estados Unidos decide, a través de sus organismos supersecretos, apoyar a Al-Qaeda para oponerse a todo lo que es la Unión Soviética y el comunismo. En aquel momento, 1979, viajó a Afganistán uno de los grandes conspiradores del mundo, que se llama Zbigniew Brzezinski, asesor de seguridad de Osama Bin Laden y de muchos, asesor de seguridad del expresidente Barack Obama y de muchos otros presidentes hacia el pasado, pero el último fue Barack Obama, y que murió hace poco tiempo, ¿ya? Pues Zbigniew Brzezinski fue a Afganistán y les dijo que lo iban a apoyar a estos Al-Qaeda. Y afortunadamente... 79. Y afortunadamente, en nuestros archivos tenemos el momento en que pisa Zbigniew Brzezinski tierra afgana y va a motivarlos y va a comenzar, en el fondo, Estados Unidos a apoyar a Al-Qaeda, liderado en su momento dado por Osama Bin Laden. Vamos a escuchar esta declaración que es clave para ir tratando de ver la verdad, pues. We know of their deep belief in God, and we are confident that their struggle will succeed. That land over there is yours. You'll go back to it one day because your fight will prevail and you'll have your homes and your mosques back again because your cause is right and God is on your side. Importantísimas declaraciones del asesor de seguridad de muchos gobiernos estadounidenses, hasta de Barack Obama, y que falleció hace poco tiempo. Porque incluso de este momento, o sea, de este apoyo a los Al-Qaeda, va a surgir la película Rambo, creo que 2. ¿Te acuerdas cuando Rambo va a Afganistán y pelea con los soviéticos que estaban ahí? Es el reflejo, de alguna forma, de lo que estaba haciendo Estados Unidos. Apoyar a este grupo Al-Qaeda, los instruía, les daba armas, y que bueno, que quedó graficado en ese Rambo 2. Así que, ojo, Estados Unidos tiene esa particularidad que, por un lado, sistemáticamente te miente a través de su política exterior,
pero Hollywood te muestra todo lo que hace, sí, de alguna forma. Totalmente. Así que, muy importante, porque durante ese periodo que va particularmente del 79 en adelante hasta que sale de la Unión Soviética el 92 de Afganistán, se prepararon ahí bajo Al Qaeda al menos 35.000 talibanes, mujahidines o también, miembros de Al Qaeda, ¿ya? 35.000. Algunos hablan de que más de 45.000 fueron armados, instruidos durante esa guerra contra la Unión Soviética, apoyados por la CIA y por los Estados Unidos y por la OTAN al fin y al cabo. Así que eso es elemento fundamental. Algunas fuentes de esto que siempre es bueno señalar, hay un libro que se llama Socialista Internacional de Phil Gasper, que es muy importante poner esos libritos que de alguna forma te van graficando la bibliografía, claro. Efectivamente. Ahora bien, en 1900 tenemos una fotografía también que es muy, reveladora para que la gente conozca esto, que es una fotografía de 1985, donde Ronald Reagan aparece reunido con líderes de la yihad islámica en la Casa Blanca. Por lo tanto, importantísimo para ir dándonos cuenta de quién está y va a estar detrás del Estado Islámico. Pero en este minuto estamos hablando de Al Qaeda, ¿ya? Al Qaeda que, mira, con el paso del tiempo, afortunadamente, porque una cosa es que uno diga que Al Qaeda lo entrenó la CIA y otra cosa es que Hillary Clinton, ex candidata presidencial, reconozca que esto es efectivo. Y tenemos esa declaración, afortunadamente, otra prueba de cómo el Estado, digamos, cómo Al Qaeda en este caso ha sido entrenada por Estados Unidos. So if you think if we walked away from this, didn't give them money today, it would be worse for us from a security standpoint? I do. We're building a relationship that just did not exist. I said in our last trip when you were with me that we had a huge trust deficit, in part because the United States had, to be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How? Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan, and then we said, great, goodbye, leaving these trained people who were fanatical in Afghanistan and Pakistan, leaving them well armed, creating a mess, frankly, that at the time we didn't really recognize. We were just so happy to see the Soviet Union fall, and we thought, okay, fine, we're okay now. Everything's going to be so much better. Now you look back, the people we're fighting today, we were supporting in the fight against the Soviets. Mira, lo reconoce una ex candidata presidencial, lo reconoce una ex primera dama, una mujer que ha estado en el mundo de la política durante largos años. Esto se suma a lo que después se ha conocido respecto a los negocios que tenía la familia Bush con la familia de Osama Bin Laden en su momento. Y Osama Bin Laden nació en Arabia Saudita. Ojo con eso también. Murió en Pakistán, pero bueno, nació en Arabia Saudita y con mucha riqueza su familia. Ahora bien, otra figura importantísima que reconoce, porque para poder sostener esto, para que nuestros amigos y amigas en casa se den cuenta, cuando uno dice Estado Islámico, ¿qué es lo que hay detrás realmente? Hay unas declaraciones de Robin Cook, que fue el exsecretario de Asuntos Exteriores británicos, que por cierto también reconoció en su momento dado que ellos también apoyaron la formación y la instrucción de Al Qaeda.
Él es Robin Cook, como les decía, que consideró en su momento dado reconocer esto que se ha reconocido ahora por Hillary Clinton en su declaración. Ahora bien, teniendo este escenario, lo que sucede es que evidentemente pasa el año, pasa la guerra, digamos, se va la Unión Soviética y durante un tiempo, unos 10 años, claro, los Al-Qaeda quedaron dueños de alguna forma de Afganistán, presentes en Pakistán, con una instrucción militar y con armas también de los Estados Unidos y del mundo de la OTAN, y quedaron ahí durante mucho tiempo. ¿Es Estados Unidos el único país que ha estado detrás del financiamiento de grupos terroristas? ¿Cómo este financiamiento de grupos terroristas a principios de los 80 termina generando los problemas de terrorismo que conocemos el día de hoy? ¿Cómo este concepto cristiano de las guerras santas se puede extrapolar a otras latitudes? Es parte de lo que seguiremos viendo junto al Dr. File. Al regreso de la pausa, seguimos con tus comentarios en Dr. File MB. Ya estamos de regreso a través de la red. Esto es Mentiras Verdaderas junto al Dr. File. Agradezco todos los comentarios. Llegan muchos comentarios, la verdad que van generándose debates también y eso es muy interesante. Un poco lo que buscamos, ¿no? Al poner estos temas sobre la mesa, buscamos que usted también en su casa tenga una visión crítica de los hechos, opine. Si no está de acuerdo, también lo haga y se genere el debate con otros internautas. Estábamos hablando del origen de ISIS, que eran los que se habían adjudicado los últimos atentados, y habíamos tenido que echar la máquina hasta atrás para conocer lo que era Al-Qaeda, los talibanes, palabras que se nos fueron quedando. Pero sí estamos llegando hasta el origen histórico del que había la guerra de Afganistán y el comienzo ya del Estado Islámico en Irak. Y efectivamente, porque claro, todos estos Al-Qaeda, después de que se va la Unión Soviética a Afganistán entre 1992 y el año 2003, que comienza la invasión de Estados Unidos a Irak, quedaron por ahí. Pero tan pronto comienza la invasión de Estados Unidos a Irak y se depone y después se ahorca a Saddam Hussein, bueno, va a suceder que muchos Al-Qaeda van a ingresar a Irak y se van a unir a todos los suníes. Saddam Hussein era de una mayoría suní, pero Estados Unidos puso en el gobierno, después de la intervención, a los chiitas, que es una minoría dentro de ese país. Bueno, sucede que con el paso del tiempo, estos sunitas que estaban en el poder, que perdieron su prestigio político, quedaron pululando por ahí, se van a ir uniendo a todas estas tropas Al-Qaeda. Y aquí está el punto. Cuando comienza, es decir, después de que se desestabiliza todo lo que es Irak y comienza la guerra en Siria, estos Al-Qaeda, tomando a los sunitas que habían quedado por ahí sin el respaldo que tenían con Saddam Hussein, van a formar el Estado Islámico. Y aquí está el punto. El Estado Islámico entra en escena y se hace famoso por las decapitaciones, ¿ya? Aparecen como un grupo ultra rebelde, ultra violento contra el gobierno de Bashar al-Assad en Siria. Y bueno, todo este movimiento y la formación del Estado Islámico va a estar apoyada por los Estados Unidos. Primero apoyó a Al-Qaeda y evidentemente después del desastre de todo lo que fue Irak, va a apoyar a el Estado Islámico en la formación, a tal grado que es el mismo presidente Vladimir Putin, muy importante, quien en una conferencia internacional reveló a todo el mundo quiénes están detrás del Estado Islámico.
que son las potencias occidentales. Escuchemos esta declaración. Президент Обама упомянул об одной из угроз, это ИГИЛ. Ну а кто помогал вооружать людей, которые в Сирии боролись с Асадом-то? Кто создавал благоприятный политический информационный климат? Кто подталкивал к поставкам оружия? А вы чего? Разве вы не понимаете, кто там воюет? Там воюют наемники. В основном. Вы знаете, что там платят деньги? И они воюют там, где платят больше. Вот они вооружились, им платят определенную сумму. Мне даже называли эти суммы, которые им платят. Declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin. Ahora, otra, perdón Cristian, que lo voy dejando ahí a propósito de las discusiones que se generan en redes sociales, otra de las grandes derivadas de este tipo de guerra que hemos conocido, donde ya no son naciones necesariamente las que se enfrentan entre sí, sino que son naciones contra grupos de insurgentes terroristas, muchos de ellos amparados en estas creencias religiosas. Son los refugiados, es la gente que tiene que salir de sus fronteras, es todas las migraciones que se han vivido en los últimos años. Europa sabe muy bien de lo que estamos hablando, desplazando los campos de enfrentamiento desde las tierras fértiles de Europa hacia otros lugares, pero recibiendo muchas veces a la gente que tiene que huir de la guerra, de la muerte y de la destrucción. Los refugiados sirios son cientos de miles que han tenido que huir de su país, Siria, debido al Estado Islámico y debido a las atrocidades que estaban, en este caso, apoyadas por los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa con los Estados Unidos? Estados Unidos los ama y los odia al mismo tiempo. Los arma a ISIS y después los ataca. Esas son las políticas maquiavélicas y siniestras que hay detrás. Hay que mantener un enemigo vigente siempre. Hay que tener... Entonces, toda la crisis humanitaria en gran medida que se está viviendo en Irak, en todo lo que es Afganistán también, en Siria devastada por esta guerra mundial en cuotas, promovida y motivada por estos, ISIS, que tienen armas de Estados Unidos, pues. Los M16 y otras tantos, los rifles M16 que son de Estados Unidos, Jeep digamos, financiados por todo lo que es la OTAN. De hecho, tenemos otra fotografía que muestra claramente la reunión que tuvo el senador McCain. Aquí la estamos viendo. El senador John McCain, que es un senador por Arizona republicano, candidato a la presidencia de la República, reunido con Abu Bakr al-Baghdadi, líder de ISIS, y también con Salim Idris, general del Ejército Libre de Siria. Una fotografía que fue sacada del año 2013, cerca de Alepo, allá en Siria, obviamente. Entonces, cuando uno ve realmente Siria, uno está viendo tres niveles de guerra. Por un lado, el gobierno sirio contra los rebeldes. Por otro lado, está todo lo que es Irán y Hezbollah contra todo lo que es Arabia Saudita, la Mossad, etcétera, también por ahí. Y todo lo que es Estados Unidos contra Rusia. Entonces, estamos frente a un escenario tan delicado que uno tiene que empezar a observar estas cosas. Sea lo que haya pasado ahí y lo que esté pasando. Estados Unidos apoya a ISIS y lo ataca, dependiendo del momento. Lo apoyó, le compró, los países occidentales le compraban el petróleo de los pozos petroleros que se hicieron, instauran un califato, el séptimo califato, que es un Estado islámico propiamente tal, y van a, de alguna forma, ser la causa, de alguna forma, de todo un reordenamiento que está aislando a los Estados Unidos. Esto es muy importante porque en este minuto, si bien es cierto, ISIS, es decir, el Estado Islámico, tiene todos estos objetivos de ataques estratégicos, de ir en contra de Siria, de fomentar amenazas domésticas para justificar guerras.
todo este escenario maquiavélico de la política de los Estados Unidos está significando un reordenamiento muy relevante. Hoy día, Pakistán se está uniendo a China y se está alejando de todo lo que es su alianza con Estados Unidos. Donald Trump entonces llega y les dice que ya no los va a apoyar a Pakistán con $2.000 millones que le tenía prometido. Apareció China y les prometió la inversión de $57.000 millones a todo lo que es Pakistán, porque China quiere tener sus bases navales en un puerto de Pakistán en el Océano Arábigo. Entonces, también otro detalle, Pakistán ahora está teniendo conversaciones con Irán. Y debido, mira, por ahí aquí tengo las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, que dice: Estados Unidos no se comportó bien como aliado y como resultado Pakistán ya no lo ve como uno. Dentro de todo este escenario, entonces Pakistán ahora se está uniendo a Irán. Y todo lo que es lo que se llama la alianza que hay armada de alguna forma y soporte que hay entre China y Rusia, ahora Pakistán parece que también quiere ir por ahí y unirse a este conglomerado de potencias. Bloques. Claro, de potencias que, ojo, según lo que uno ha podido leer y desclasificar, esto se lo está mereciendo Estados Unidos. ¿Por qué? Primero, por una política exterior basada en mentiras, por utilizar el terrorismo a través de ISIS de manera sistemática para desestabilizar y justificar acciones horrendas. Y también porque no respeta los mismos decretos del derecho internacional de la ONU y del Consejo Nacional, o sea, del Consejo de Defensa de las Naciones Unidas. Por lo tanto, el escenario hoy día, incluso la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, se está aislando de Estados Unidos. Cristian, dentro de los conceptos que has mencionado en más de una oportunidad, has hablado de la yihad. Y muchos de nuestros televidentes están preguntando si nos podemos dar un espacio para que expliques de forma sencilla qué es la yihad. Mira, la yihad tiene mucho... La yihad es un concepto que se relaciona primero con el Islam y fundamentalmente es un decreto religioso de guerra para extender la ley de Dios, de ley de Alá. Ahora, la yihad en estricto rigor tiene tres... Hoy día uno puede ver tres yihad, digamos, ¿ya? La yihad menor es la que de alguna forma justifica actos violentos y terroristas del radicalismo islámico. Ajá. La yihad mayor es aquella que es un esfuerzo espiritual de todo musulmán por ser una mejor persona. Ya ha surgido últimamente el concepto de la yihad global, que es extender el Islam a todo el mundo y de alguna forma también, bueno, todo el mundo no musulmán, hacerlo pagar de alguna forma con sus métodos que son bastante radicales también. Entonces, de aquí vienen las tácticas. Y las tácticas vienen, como todos, son inmolaciones de los grupos radicales, actos violentos, obviamente también secuestros con desenlaces catastróficos, y que uno puede ir viendo, por ejemplo, sobre todo muchos de estos grupos más radicales han tenido como objetivo a todo lo que es Israel y al pueblo judío. Dentro de los atentados, mira, los atentados que ha recibido Israel desde el año, por nombrarte alguno, desde el año 2014 al 2017, 694 atentados contra Israel,
Más de 15.000 bombas caen sobre Israel periódicamente. 158 muertos y otros tantos miles de heridos han sido víctimas por parte de Israel de estos radicales de la Hezbollah, por ejemplo, y radicales islámicos que buscan esta guerra, la yihad menor, que es estos actos más violentos. No hay que olvidar también todo lo que es la intifada. La intifada es el levantamiento que surgió después de que Israel se va posicionando sobre los territorios que actualmente posee. La intifada surgió evidentemente en la Franja de Gaza como una rebelión contra, el dominio de Israel. Pero siempre es bueno recordar también dentro de este escenario ciertos atentados que han dado la vuelta al mundo, como fue todo lo que ocurrió en las Olimpiadas de Múnich de 1972, el 5 y el 6 de septiembre de ese año, como fue el ataque contra aquí estamos viendo algunas imágenes, el ataque de Septiembre Negro. Tremendo eso. Contra los deportistas. Mató a una serie de deportistas, a 11 atletas judíos. Entonces, claro, es por un lado y por el otro, sea lo que sea. Hay otros atentados, como el atentado allá en Argentina, en la AMIA, en la misma embajada de Israel en Argentina. Mira, quizá de los aspectos más relevantes que nosotros tenemos que señalar para ir concluyendo este tema es haber puesto elementos para observar mejor esto, pero decir una cosa fundamental dentro de todo este escenario. Las posturas radicales de los tres monoteísmos de la tierra, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, se están alejando de los mensajes de sus profetas. Uno no tiene que olvidar solamente que el mensaje de Mahoma, el mensaje final de Mahoma dentro del contexto del siglo VII fue: todos somos iguales. Árabes y no árabes somos iguales. Musulmanes y no musulmanes somos iguales. No hay que olvidar que Abraham, profeta y padre de los judíos, fue padre de Isaac, pero de Ismael. Y de Ismael van a surgir después los musulmanes, padre de los dos. Y no sacrificó ni a uno ni a otro, a sus hijos. Y Jesús siempre ha promovido el amor, por cierto, entre otras cosas. Por lo tanto, cuando uno habla de guerra santa, habla en este minuto de atentados abominables que se alejan de las bases y que son señal del fin de estas grandes religiones anunciadas en las profecías.